Entonces vamos, ahora sí, Karina, les invito a que hagamos un ejercicio. Vamos al texto que abrimos ahorita en el previo, Karina, que es el Word. Yo les voy a invitar, este texto que les vamos a mostrar enseguida fue un texto matriz sobre el que trabajamos la ocasión anterior en el tema del orden de las palabras. ¿Cierto? Que a veces uno utiliza la voz activa, la voz pasiva. Les reitero, aquí me detengo un segundito para recordarles que este taller tiene dos finalidades, que se refiere a dos cosas y que tiene dos finalidades. Se refiere a la edición y a la corrección, y que las finalidades son: yo puedo utilizar todos estos recursos de los que estamos hablando para escribir y al mismo tiempo comprenderlos a mayor profundidad para ser un buen corrector de estilo o ser un buen editor. Tiene ambas funciones. Listo, les decía que en este texto vamos a trabajar puntuación, que ojalá por un trabajo pues colectivo. Este texto, como les digo, ya lo conocimos en la sesión anterior. Es una historia de un coro que se organiza en un grupo de adultos mayores aquí en Medellín, en una zona de Medellín. Y cierto, hay una historiecita que se cuenta, una pequeña historia, una breve historia que se cuenta en torno a ese coro, de la felicidad que les da a los integrantes a esos momentos de la vida de haber formado un grupo musical. Yo lo que hice en el ejercicio preparatorio fue quitarle todo lo posible que tuviera que ver con signos de puntuación, tildes, mayúsculas iniciales, mayúsculas para nombres propios, puntos finales. A lo mejor hasta pude haber colocado por ahí algo de mala ortografía, de haberlo desarmado. Lo que hice fue, hice una versión del texto original para construir. Esto es un ejercicio de acercarse a qué sucede cuando uno tiene como responsabilidad corregir el estilo, y con qué montón de cosas se puede encontrar, un montón de detalles, en los que ya hay que pensar en conjunto, ¿cierto?, en la integralidad de lo que sucede con el texto. Voy por partes. Uno, parto del principio ético los que le hice mención al inicio del taller anterior. Este texto no es de mi autoría, por lo tanto parto de un principio de respeto por lo que está escrito allí. Mi intención no es borrar lo que otro escribió, sino enriquecerlo o mejorarlo. Es un principio ético para que el autor, ¿cierto?, sobre todo en asuntos cuando tienen que ver con las formas personales, los estilos personales de escribir, no se sienta borrado, ¿cierto?, no se sienta agredido por el editor. Editar es cortar. Un sinónimo de editar es cortar. Por lo tanto, en el papel de un editor, en su finalidad, el texto, digamos, no debería quedar intacto, debería quedar mejorado. Mejorado a partir del recurso del corte. En medios audiovisuales, en cine, el editor es el que corta aquellas partes que no se requieren para que la narración sea redonda, sea efectiva. Igual sucede en el texto. Hay partes, hay palabras, hay frases que a lo mejor no es necesario. Dan muchas vueltas, son innecesarias, pueden ser no prudentes, pueden estar mal utilizadas, pueden ser errores, se puede encontrar una amalgama de posibilidades. Entonces, hagamos de esto un ejercicio colectivo. Como les digo, hay múltiples fallas. Lo que hice fue desarmar el texto original para que ustedes se encuentren con este montón de detalles. La idea entonces es que hagamos lo mismo que hicimos por asuntos pues, de la mecánica, de la virtualidad, que quien quiera empezar a participar y a ponerle y a quitar, aquí hay muchas cosas que hay que cambiar, montones y montones de cosas, que puedan ir, no sé, alguien que quiera arrancar desde el mismo título. La hermana Araceli levantó la mano primero. Perfecto, así. Luego Ana María. Con todas las ganas. Desde el principio hay cosas que hay que mejorar, que hay que corregir. Como les digo, tienen mayúsculas, nombres propios, tildes. Vamos a ver qué encontramos y arranquemos.
Primero hago una pregunta. Los títulos no tienen puntuaciones, ¿no? Ah, qué buena pregunta, hermana. Efectivamente, muy importante. Los títulos no tienen ni puntos. Bueno, he visto títulos con comas, a veces es necesario, pero en la construcción uno puede evitar eso. Eso sí, punto final no tiene. Con toda claridad se los digo, y tengan claro porque hay mucha gente que le pone punto final a un título. Los títulos no llevan puntos. No llevan puntuación. Exacto. Bueno, yo diría en el primer párrafito debajo del título, en la colonia Belencito, al occidente de la ciudad, se realiza una serie de actividades para brindar, no sé si ahí se dice se realizan, una serie de actividades para brindar una vida digna a los adultos mayores de Medellín, punto seguido. Un coro compuesto por algunos de ellos llena de alegría con sus voces los aires de este lugar, punto aparte. El Medellín debe llevar inicial mayúscula, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí. Esa es la idea del ejercicio. Avancemos. No está bien la pregunta de la hermana Araceli. Claro, y es una duda que le surge mucho cuando uno está haciendo corrección de estilo. Aquí, por ejemplo, en ese se realiza, pues, ¿será que lleva N, o será plural o será singular? Bueno, es que como es una serie, te realiza una serie. Pasaría lo contrario. Si donde dice una serie de actividades, por ejemplo, aquí es mucho más complejo. Cuando yo pongo, ojalá viéramos más adelante el ejemplo concreto para hacerlo mucho más gráfico, cuando yo ligo este verbo con una serie, bueno, es singular, porque es una serie, pero lo que venga posterior a actividades, si fueran, por ejemplo, ¿cómo les explicara esto? Bueno, para hacérselo diferente, cuando ligo el verbo con una es singular, pero lo que venga después debería ir en plural. Ahorita se los voy a mostrar, pero aquí va singular por referirse a la acción de una sola cosa, una serie, una sola. Yo diría que si la frase quedara, en la ciudad se realizan actividades para ahí que se quitaría una serie. Esa es la diferencia que hay en este caso concreto, es la diferencia. Una serie es el que hace que recaiga el verbo en singular. Si fuera, lo podemos quitar, se puede quitar, porque es innecesario, ¿cierto? Aquí lo que hay es que sobra, ¿cierto? Está correctamente aplicado, pero sobra. Pues una serie de actividades, de actividades. Eso se llama economía del lenguaje. Estuvo muy bien la precisión, hermano. Sí, realmente no es que hubiera estado mal y tuviera incoherencia, sino que una serie sobra dentro de la edición. Ahí es como para justificar el plural, se realizan sí, actividades. En plural. Pero en la otra frase se realiza una serie de actividades, estoy de acuerdo, se realiza una serie. El verbo realizar está acompañando a la parte de la frase una serie. Una serie, exactamente. Las queda en singular. Así es, es correcto. Bueno, ¿qué más detalles le encontramos? Todavía yo veo mucho Ana María. Sí, bueno, no quisiera empezar por el título, pero sin embargo creo que de pronto Colonia iría con mayúscula. Y Belencito también iría con mayúscula. No sé si Colonia, pero... Sí, voy a hacer una pequeña aclaración, pero es correcto lo que estás haciendo, Ana. Hay una norma, no, Belencito efectivamente es el nombre propio y efectivamente siempre en el texto debe ir en mayúscula. Detalle importante. Todos los nombres propios siempre van en mayúscula. Lo que quiero decirles es que la Real Academia de la Lengua introdujo lo que empezó a ser una recomendación y cada vez se extiende más como una norma. Todavía les reconozco que mucha gente no la aplica, a otros los asusta, porque lo que sucede con el lenguaje, en el caso de, por ejemplo, la palabra colonia, que se aplica en el nombre de las calles, en el nombre de los parques, en el nombre de lugares, la plaza. Lo que dice la Real Academia de la Lengua es que esas palabras son genéricas. Por ejemplo, si esto se llamara calle Belencito, lo correcto, como les digo, una cosa es lo que va diciendo la RAE, otra cosa es cómo el común de la gente lo va aplicando.
por costumbre, por temor, mucha gente o lo usa, no lo utiliza, lo conoce, lo desconoce. Entonces, claro, yo aquí en Medellín, este lugar sí ha conocido como Colonia Belencito. Si se conoce así, Colonia Belencito es el nombre propio. Ujú. Pero la Real Academia, como les digo, dice que este tipo de nombrar lugares como colonia, calle, si fuera parque, parque Belencito, la RAE dice que hay que ponerlo en minúsculo. Que como son genéricos, eso debe solamente, la alusión al nombre propio es Belencito. Sin embargo, hace la aclaración, y la hizo en algún momento, cuando el hablante sabe que este nombre ha sido acuñado comúnmente, completo, Colonia Belencito, el nombre propio, completo, es Colonia Belencito. Entonces, por eso les digo que creo que no hay una situación definitiva sobre eso, que uno se entiende una cosa, una gente lo aplica, otro no lo aplica, uno va a leer un texto y eso está en mayúscula, el otro lo pone en minúscula. Es un poco porque se desconoce, ¿cierto?, cómo va evolucionando lo que va diciendo la Real Academia. Y reitero, estos nombres, si fuera Plaza Belencito, Calle Belencito, Colonia Belencito, lo último que dice la RAE es que está en minúscula. Pero como les digo, si esto está acuñado comúnmente como un nombre propio, incluida la palabra colonia, las dos deberían ir en mayúscula. Ujú. Listo, entonces ahí sí sigo con el primer párrafo. Yo de pronto exagero con las comas a veces, tengo esa maña, pero entonces yo pondría en la colonia Belencito, al occidente de la ciudad, coma, se realizan actividades para brindar una vida digna a los adultos mayores de Medellín. Un coro compuesto por algunos de ellos, coma, llena de alegría con sus voces los aires de este lugar. No sé si exagero con las comas, pero yo pondría todas esas comas. No, está bien. Solamente un par de aclaraciones. Yo, por ejemplo, incluso, a mí que no me gusta escribir con coma, yo le pondría coma también, hasta en la colonia de Bencito, coma, al occidente de la ciudad, coma, porque digamos que al occidente de la ciudad me explica en dónde está, es un inciso. Entonces debería llevar coma antes y después. La segunda aclaración es que esto sí lo aprendí de la práctica hace muchos años y es de uso muy común. Una cosa es decir al occidente y otra cosa es decir en el occidente. Y eso es muy común ver, ¿cierto? Porque es a veces escribir sin pensar en qué se está escribiendo. Este lugar, la colonia de Belencito, está dentro de Medellín, pero está en la parte occidental de Medellín, no más allá del occidente de Medellín. Entonces, si está dentro de Medellín y está en el lado occidental, entonces no es al, sino en el occidente de la ciudad, ¿cierto? En el lado occidental. Es un error muy común. Ahí, por ejemplo, en el original, claro, lo correcto es en la colonia de Belencito, en el occidente de la ciudad. Si estuviera por fuera de Medellín, después de los límites de Medellín, sería al occidente de la ciudad. Bien, avancemos, vamos bien, vamos bien. Sí, Mabel tiene la mano levantada. Profe, pues yo lo había visto pues de manera muy diferente. O sea, por ejemplo, el título. Un coro les da nueva vida a los adultos mayores en la colonia Belencito. Eso responde muy como a cómo ve uno las cosas. Eso está bien, uno también y en el párrafo, entonces sería, en el occidente de la ciudad de Medellín, ¿sí?, se realizan actividades para brindar una vida digna a los adultos mayores en la colonia Belencito. Perfecto, también funciona. Miren que uno puede escribir de muchas formas. No hay una manera rígida de escribir. Lo importante es tener en cuenta cómo funcionan las normas, punto, la voz activa, la voz pasiva, también el efecto que quiero dar, qué quiero que sea más importante, si que figure la colonia Belencito con el protagonismo en el texto. Son formas de escribir. Pero como lo acabaste de hacer, es una forma correcta de hacerlo. Profe, una pregunta. Digamos, sí, por lo general, a uno como le enseñan o le dicen que cuando por lo menos estas dos palabras, ciudad y Medellín, al saber nosotros que Medellín es una ciudad, a veces dicen que no es necesario usar la ciudad de Medellín porque sería redundante. En este caso, digamos, también se aplicaría, ¿cierto?
Sí, bueno, pues yo aceptaría que aparezca en el occidente de la ciudad y luego Medellín, pero en asuntos de economía verbal, mm, uno entiende, y de simplicidad mejor, uno entiende que ese Medellín ahí, por ejemplo, podría sobrar, en este caso. Pero lo que está diciendo Karina tiene mucha razón. El mes de julio, pues julio es un mes, no es innecesario decir el mes, el día de hoy, El día de hoy o el día de ayer. el día de ayer, la ciudad de Medellín, pues sabemos que es Medellín una ciudad y necesario decir la ciudad de Medellín. Eso es muy cierto, eso es por los detalles de economía verbal, pero aplican muy bien, Karina, estuvo muy bien la anotación. Seguimos con el otro párrafo. Bueno, vamos avanzando en el párrafo. Karina, para que vamos, sí, vas llenando las cositas que nos van diciendo para que quede ya ahí al final veamos cómo es un texto ya bien puntuado, correcto. No olviden las tildes, hay cositas que les faltan tildes. Todo está mezcladito. Avancemos en el ejercicio. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Sí? Yo no sé, pues hay veces que me gustaría ser más enfática cuando escribo de lo que ya soy al momento de escribir. Entonces no sé si cuando uno escribe puede subrayar algunas palabras, si es correcto, si es de mala educación, si se puede, porque yo sí he visto textos que a veces subrayan algunas oraciones. Pues no literarios, pero sí ¿cómo decirlo? Como artículos y eso, a veces subrayan la palabra y no sé si eso está bien hecho o si ya es cuando uno quiere ser más enfático o no sé. Lo que quiere decir, Ana, es que en el texto que uno recibe hay algo, por ejemplo, en negrilla. Hay palabras en negrilla, como que el autor intenta destacar algunas frases. Sí, yo pues más allá de la negrilla, yo siento que es más enfático subrayar Entiendo, que poner negrilla. la ubicación de rayas dentro de los textos. Sí, señor. Bueno, tengo que decirles que, y sería una recomendación para ustedes, que ojalá hagan un manual de estilo sencillo, un manual de estilo en todos los lugares en donde se escriben textos habitualmente, donde hay grupos de escritores, de redactores, no tienen que ser medios de comunicación, en una institución, se hacen manuales de estilo, como existen manuales gráficos para la publicidad, o manuales de logística, o manuales de operación, ¿cierto? O protocolos administrativos, en fin. Es un poco lo que le ayuda a uno a saber, Ana, si esa raya responde a algo, si eso responde a un estilo. Digamos que es muy subjetivo, pues, ¿cierto? No conozco un manual, una indicación que diga si uno debería poner en un texto final subrayados o negrillas. Digamos que eso responde más como a lo interno, ¿cierto? No se ve mal, pero tampoco es que esté bien, pues está muy en el medio, es cómo quiero presentar las cosas, más un asunto del bien y el mal en la escritura, es más del estilo, ¿cierto? De la intención. No, como digo, si yo lo hubiera subrayado o no subrayado, sí entiendo que hay, digamos, institucionalmente, porque generalmente se utiliza como desde las organizaciones que quieren hacer énfasis en cosas, pero es más desde lo visual, ¿cierto? Es si quiero hacerlo o no es habitual, sí lo he visto, pero en un informe, de pronto, ¿qué podría pasar en un informe personal? Podría ser que yo quiero que se capte la atención sobre ideas concretas. Y creo que eso de pronto le restaría objetividad, porque es finalmente, cierto, el hilar las ideas, lo que me tiene que llevar como lector a entender qué es lo importante y qué es lo menos importante sin necesidad de ser tan básico para que me lo digan a través de un subrayado. O sea, digamos, una forma tan sencilla, tan, sí, muy como del trabajo universitario, pero ya en la presentación formal a nivel profesional de informes, el subrayado, sí, yo creo que lo que hace es que le resta objetividad al informe, como que te induce a enfocarte en ideas visualmente
sin que sea el lector el que pueda sacar sus conclusiones de lo que está más de fondo, de lo importante del informe. Listo, Bueno, profe, gracias. ¿quieren que hagamos una pausita? Hacemos una pausita y unos 10 minutitos.